Buenos días. Esta es la clase número 4 del módulo 1 del curso de Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. En esta clase continuaremos con fórmulas de compuestos inorgánicos y nos centraremos en sales, peróxidos y superóxidos. En las clases anteriores comenzamos el desarrollo de compuestos que clasificamos en biológicos, orgánicos e inorgánicos. En la clase anterior desarrollamos los temas de óxidos, hidróxidos, oxoácidos e hidrácidos y como dijimos en esta clase nos concentraremos en las sales que clasificaremos en oxigenadas y no oxigenadas de acuerdo a la presencia de oxígeno y en ácidas, neutras o básicas de acuerdo a la forma de neutralización. También veremos los peróxidos y los superóxidos y su relevancia para las ciencias biomédicas. Recordemos brevemente el concepto de formación de un compuesto. Supongamos que tenemos el elemento hidrógeno, que sabemos que tiene una capacidad de combinación, y el oxígeno, que tiene capacidad de combinación 2. Cuando los átomos se combinan entre sí, todas las combinaciones, o sea, las valencias, lo que llamamos valencia, deben quedar unidas entre sí sin quedar valencias libres. De esta manera se forma una molécula. Como el oxígeno tiene valencia 2 y el hidrógeno tiene 1, la única forma de combinación posible sin valencias libres es esta, donde la molécula tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. La fórmula molecular que vemos acá, como ya hemos estudiado, representa el número de átomos que forman la molécula. Como vimos anteriormente, cuando debajo de un número debajo de un símbolo no figura un número es porque existe un 1. Y como vimos anteriormente, el número que figura como subíndice de cada elemento termina siendo la valencia del elemento que he enfrentado. Por ejemplo, debajo del hidrógeno hay un 2 como subíndice y la valencia del oxígeno es 2. Debajo del oxígeno hay 1 y la valencia del hidrógeno es 1. Por lo tanto, de acá habíamos sacado una regla que para escribir una fórmula colocábamos los símbolos, veíamos las valencias e intercambiamos la valencia del hidrógeno, la poníamos debajo del oxígeno y la valencia del oxígeno debajo del hidrógeno. Y de esta manera nos queda la fórmula molecular. Cuando hay un 1 como subíndice no se coloca. Vimos la formación de hidrácidos que revisaremos rápidamente. Los hidrácidos se producen por la combinación de un no metal con el hidrógeno. Veamos un ejemplo. Dentro de los no metales tomemos el azufre y tomemos el hidrógeno. El azufre tiene valencias 2, 4 y 6, con valencia 2 da hidrácido. El hidrógeno tiene 1, intercambiamos valencia y nos queda la fórmula del hidrácido correspondiente, que su nomenclatura es siempre de la misma manera. Lleva el nombre del no metal, terminado en uro, seguido de la palabra de hidrógeno. O podíamos utilizar también como nomenclatura, comenzar con la palabra ácido, el nombre del no metal, terminado en hídrico. También vimos los oxoácidos, que es la combinación de un óxido ácido más agua y es también producida a partir de no metales. Para escribir la fórmula de un oxoácido, lo que hacíamos era colocar la fórmula del no metal y el oxígeno. Como vemos acá, tomemos no metal, el azufre y el oxígeno. Con ellos dos construimos el óxido ácido. Para construir el óxido ácido, ya lo hemos aprendido, colocamos los dos elementos, intercambiamos las valencias. El azufre tiene valencias 2, 4 y 6, con valencia 4 y 6 forma óxidos ácidos. Tomemos valencia 4 para nuestro ejemplo. El oxígeno tiene 2, intercambiamos valencia. Si nos queda un número que tiene un divisor, hacemos la simplificación, en este caso por 2, y este sería el óxido ácido, dióxido de azufre. Le sumamos agua y contamos los átomos. Tenemos 2 hidrógenos a la izquierda, por eso tenemos 2 hidrógenos, tenemos un azufre a la izquierda, que da azufre, y oxígeno tenemos 2 y 1, 3 oxígenos. Los oxoácidos se nombran siempre con la palabra ácido, seguido del nombre del no metal, terminado en oso o en ico, dependiendo que esté actuando con la menor o con la mayor valencia. En este caso termina en oso porque el azufre de las valencias 4 y 6, que son las que puede utilizar para formar oxoácido, acá está actuando con 4
que es la menor de ellas. Ahora veamos qué es un radical ácido. Acá tenemos el ácido que hemos descrito recién, que es el ácido sulfuroso. Si al ácido sulfuroso le sacamos un hidrógeno, como vemos acá, ha quedado con 1, lo que tenemos es un radical ácido, que cambia de nombre. Si el ácido se llamaba sulfuroso, el radical, eliminamos la palabra ácido y el radical va a llevar el mismo nombre, sulfito. Cambiaremos la terminación oso por ito. Y como ha quedado con un hidrógeno, se le agrega la palabra monoácido. Este radical que tenemos acá tiene una valencia que vale 1 y equivale al hidrógeno que se ha perdido. Al perderse un hidrógeno, como el hidrógeno tenía valencia 1, al perderse ese hidrógeno queda alguna valencia libre que vale 1. Si ahora este radical sulfito perdiera el otro hidrógeno, nos quedaría un radical que no tiene ningún hidrógeno, y como no tiene hidrógeno directamente se llama sulfito, y su valencia sería 2 porque ha perdido 2 hidrógenos. Por lo tanto, un radical ácido es una estructura que deriva de un oxoácido y que tiene siempre menos cantidad de hidrógeno, y que su valencia va a ser la cantidad de hidrógenos perdidos. De la misma manera se razona para un hidrácido. Veamos acá el ácido sulfídrico. Si el ácido sulfídrico pierde un hidrógeno, me queda esta estructura que tiene un solo hidrógeno. Se cambia la terminación hídrico por uro. Entonces, y se elimina la palabra ácido. Este radical se va a llamar sulfuro y le agrego la palabra monoácido porque se quedó con un hidrógeno. Tendrá valencia 1 porque perdió un hidrógeno al originarse a partir del ácido. Si ahora a partir de este radical pierdo otro hidrógeno, el radical que se va a formar se va a llamar sulfuro y la valencia va a ser 2 porque fueron 2 los hidrógenos perdidos. Este tema de radicales será de utilidad para la construcción de las sales. Entonces comencemos a ver cómo se escribe una sal. Comenzaremos con las sales oxigenadas. La sal oxigenada está formada por un radical que proviene de un oxoácido y un metal. Entonces, tomemos el hierro, que sabemos que tiene valencia 2 y 3, y trabajemos con la valencia 3. Y utilicemos el radical sulfito, que ya sabemos del slide anterior, que tiene valencia 2. Entonces, colocamos el hierro y colocamos el radical, como siempre escribimos una fórmula, e intercambiamos valencia. Como el radical es una estructura que está compuesta por más de un átomo, nos conviene poner paréntesis y luego intercambiar las valencias. Si el hierro tiene 3, colocamos un 3 debajo del sulfito, y como el sulfito tiene valencia 2, colocamos un 2 acá. ¿Cómo se llama? Bueno, sencillo. Si el radical es sulfito, la sal se va a llamar sulfito, seguido del nombre del metal, terminado en oso o en ico según la valencia. Como acá la valencia es la más grande, la terminación será ico. Esto es una sal oxigenada neutra. Es importante para la escritura de sales que usted se ponga muy práctico en la escritura de los radicales ácidos, que está explicado en el slide anterior. Muy bien. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que tomamos el hierro y ahora tomamos el sulfito monoácido. El sulfito monoácido es esta estructura que viene del ácido sulfuroso y ha quedado con un hidrógeno, por eso se llama monoácido, y su valencia es 1 porque ha perdido un hidrógeno respecto del ácido que lo originó. En este caso el hierro trabajaremos con la valencia 2. Para escribir la fórmula enfrentamos las dos estructuras, colocamos un paréntesis alrededor de la estructura que está formada por más de un átomo e intercambiamos valencia. Como el hierro tiene 2, colocamos un 2 debajo del sulfito, y como el sulfito monoácido tiene valencia 1, colocamos un 1 que no se ve acá. ¿Cómo se llama esto? Muy sencillo. El radical se llama sulfito monoácido, la sal se va a llamar sulfito monoácido, seguido del nombre del metal, terminado en oso o en ico de acuerdo a su valencia. Como la valencia que hemos trabajado es una valencia 2, que es la menor, la terminación será oso. Esta es la nomenclatura de la sal y pertenece al grupo de las sales oxigenadas, porque tiene oxígeno, y ácidas, porque el radical es un radical, como dice el nombre, monoácido. A diferencia del anterior, que era una sal neutra, porque el sulfito no tenía ningún hidrógeno acompañándolo.
Veamos un ejemplo más y tomemos el ácido pirofosfórico. El ácido pirofosfórico, que usted ya sabe escribir, tiene esta estructura. El pirofosfato es el radical que se origina de la pérdida de 4 hidrógenos y que tengo acá. Es fósforo 2, oxígeno 7. Tiene valencia 4 porque tenía 4 hidrógenos y ahora no los tiene. Trabajemos con el cobalto, que es un metal de valencia 2 y 3. Y vamos a trabajar con valencia 3. Acá tenemos el cobalto. Al cobalto le uniremos 2 oxidrilos. Por eso pusimos 2 oxidrilos y ya veremos cómo continúa esto. Y acá tenemos el pirofosfato. Lo que estamos escribiendo ahora es una sal básica. En las sales básicas el metal tiene unido oxidrilos. Entonces supongamos que yo le uní 2 oxidrilos. Por lo tanto, tengo el cobalto con 2 oxidrilos. Lo encierro entre corchetes porque es todo esto lo que voy a intercambiar valencia con esto. No uso paréntesis para que no se confunda. En general en la fórmula, si ya tengo un paréntesis, el separador posterior será un corchete o una llave. Entonces intercambio valencias. Como el pirofosfato tiene valencia 4, como dijimos, coloco un 4 debajo del cobalto con el oxidrilo. Y el cobalto tiene valencia 3, pero 2 de sus valencias las está usando con el oxidrilo. Por lo tanto, la valencia de toda esta estructura es 1 y por eso coloco un 1 debajo del pirofosfato. Como acá coloqué un 1, no necesito este paréntesis, lo puedo eliminar. Y entonces lo que me quedó, ¿qué nomenclatura tiene? Es el pirofosfato dibásico, porque tiene 2 oxidrilos, cobáltico, porque el cobalto está con valencia 3. Y esto es lo que se conoce como una sal oxigenada básica, porque ha quedado con oxidrilos unidos al metal. Veamos ahora una sal originada a partir de un ácido, de un hidrácido. Elegimos el ácido selenídrico. El selenio es un no metal que al reaccionar con el hidrógeno lo hace con valencia 2 y genera este compuesto que es el ácido selenídrico. Si le elimino los 2 hidrógenos voy a obtener un radical ácido que se llama seleniuro y que su valencia va a ser 2 porque perdió 2 hidrógenos. Por el otro lado trabajaremos con el níquel, que tiene valencias 2 y 3. Trabajaremos con 3, que es la mayor. Para escribir una sal, ¿qué hago? Escribo el seleniuro y escribo el níquel. Acá tengo el níquel, acá tengo el seleniuro e intercambio valencias. El níquel tiene 3, el selenio tiene 2. Y coloco un 2 debajo del níquel y un 3 debajo del selenio. No puedo simplificar, esta ya es la fórmula, níquel 2, selenio 3, y el compuesto se va a llamar seleniuro niquélico porque el níquel está actuando con valencia 3. Esto es una sal no oxigenada, neutra, porque proviene de un hidrácido, y neutra porque el hidrácido no ha quedado con hidrógenos ni el níquel unido a oxidrilos. Veamos ahora algunos casos especiales de sales. Por ejemplo, acá tenemos el sulfato cúprico que usted podría escribir con facilidad. El sulfato cúprico viene del ácido sulfúrico, que ha perdido 2 hidrógenos, y del cobre con valencia 2. En algunos casos, las sales se suelen unir de una manera precisa con una cantidad de moléculas de agua que se expresa de esta manera. Esta es la fórmula del sulfato cúprico con 5 moléculas de agua. ¿Cómo se da el nombre de esta sal? De una manera relativamente sencilla. Lleva el nombre de la sal, tal cual figura, sulfato cúprico, pentahidratado. Esto corresponde a una sal oxigenada neutra hidratada, o también se conocen a estos compuestos como hidratos. La cantidad de moléculas de agua que hidrata a una sal va a depender de diversas variables, entre ellos la presión de vapor de agua que haya en el ambiente. Lo importante que esto es una fórmula precisa y tiene un número fijo de moléculas de agua. Ahora pasaremos a los peróxidos. Peróxidos tienen un radical peróxido que son 2 átomos de oxígeno y que tiene valencia 2. Entonces escribamos un peróxido en el que participa el sodio y el radical peróxido. Es importante tener presente que los peróxidos en general los dan solo los elementos del grupo 1 y 2, es decir, los metales alcalinos y los alcalinos térreos. El sodio es el clásico. Entonces colocamos el sodio, colocamos el radical peróxido e intercambiamos valencia. Como el peróxido ya vimos que tiene valencia 2
colocamos un 2 debajo del sodio, y como el sodio tiene valencia 1, colocamos un 1 debajo del peróxido. Como acá hay un 1, podemos eliminar el paréntesis y nos queda esta estructura que es el peróxido de sodio. Es importante remarcar acá que en esta situación no puedo simplificar los 2 porque este 2 es parte y me está representando la presencia del radical. Un caso especial en las ciencias biomédicas es el peróxido de hidrógeno, cuando el hidrógeno reacciona con el grupo peróxido, que tiene esta estructura porque el hidrógeno tiene valencia 1, iría un 1 debajo del peróxido y la valencia 2 del peróxido debajo del hidrógeno. Veámoslo en la otra. Acá tengo el peróxido de hidrógeno. Cuando este peróxido de hidrógeno, que es una sustancia pura, la colocamos en solución acuosa, se forma una solución que se conoce habitualmente como agua oxigenada y que es un antiséptico de uso externo, utilizado fundamentalmente por su gran abundancia de oxígeno, que en contacto con ciertas estructuras biológicas, como ser por ejemplo la hemoglobina de la sangre, libera oxígeno que es tóxico para ciertos microorganismos que son anaerobios estrictos. Ahora veamos los superóxidos. Los superóxidos es un conjunto de compuestos que tienen el radical superóxido. Si bien la fórmula del superóxido es igual que la del peróxido porque son dos oxígenos, la diferencia está en que esa estructura tiene valencia 1. Los superóxidos los dan fundamentalmente los elementos alcalinos, es decir, los de la primera columna de la tabla periódica a la izquierda, o sea, los metales alcalinos. Veamos el sodio que tiene valencia 1 y unámoslo con el radical superóxido que también tiene valencia 1. Escribimos el sodio y escribimos el superóxido. Intercambiamos valencia, un 1 debajo del sodio por ser la valencia del superóxido y un 1 debajo del superóxido que es la valencia del sodio. Como hay un 1 y un 1 los podemos eliminar y nos queda la fórmula de esta manera que es el superóxido de sodio. En este esquema complejo, por cierto, vemos una serie de reacciones que se presentan en los organismos vivos y acá vemos resaltado en amarillo el radical superóxido y el peróxido de hidrógeno. Sin entrar en detalles de este proceso complejo, el radical superóxido y el peróxido de hidrógeno son dos compuestos que se originan en los organismos vivos como consecuencia de una serie de procesos como la cadena transportadora de electrones, que es uno de los procesos metabólicos que mantiene la energía en la mayoría de los organismos vivos. Entonces esto es una producción normal que ocurre en los organismos vivos y que existe una serie de enzimas que lo canalizan hacia ciertos lugares. Cuando las reacciones dejan de ocurrir en este territorio y empiezan a ocurrir de estas zonas para abajo, se produce una situación que se conoce como estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un descontrol del radical superóxido y del peróxido de hidrógeno que comienza a atacar las cadenas carbonadas de los fosfolípidos de las membranas y otras estructuras, produciendo de esa manera daño. Eso va a producir el corte de la cadena y va a conducir al daño celular. Por lo tanto, el conocimiento de los superóxidos y los peróxidos se hace con el objetivo de que cuando se llegue a estos temas se conozcan las estructuras con cierta anticipación.